vamos a dibujar un vaso linfático. Recordemos que los vasos linfáticos drenan a la circulación sanguínea. Entonces aquí, esta es la linfa. Esta sería la sangre. Voy a hacer aquí a las células endoteliales, en esta parte del capilar. Profesor, ¿la vía exógena? Sí. Están las células endoteliales. Vamos a dibujar por acá el receptor de ApoE. Pues hígado. Eso es el enterocito. Vamos a dibujar por acá a unos tejidos adiposos, unos adipocitos con su núcleo periférico característico. Vamos por acá a hacer una fibra muscular, músculo esquelético, entonces son adipocitos. Y eso sería una fibra muscular. Bien, entonces ahí tenemos la vía exógena, el enterocito, la linfa, el vaso sanguíneo, el hígado, la fibra muscular esquelética y el tejido adiposo. Entonces, como yo les expliqué antes, ¿verdad? Los triglicéridos de la dieta, gracias a la actividad de la lipasa pancreática, la colipasa y a un pH de 6 a 7, se van a convertir en ácidos grasos y en monoacilglicéridos. Y gracias a las proteínas que ya les dije, que son la FASP4 y la CD36, ingresan al enterocito. Una vez en el enterocito, nuevamente se forman los triglicéridos que, empaquetados con membranas del aparato de Golgi, forman los kilomicrones. También les dije a ustedes que el colesterol se absorbe a través de la proteína NPC1L1, entra ahí en el enterocito, se esterifica para formar colesterol esterificado y que ese colesterol esterificado también sale en la estructura del kilomicrón. Ese kilomicrón que estamos viendo ahí, que está saliendo mediante un mecanismo de exocitosis, es un kilomicrón inmaduro cuya única apolipoproteína que lleva consigo es ApoB48. Tal y como yo les dije, porque el kilomicrón tenía dos estados, un estado inmaduro y un estado maduro. Ese kilomicrón que estamos viendo en escena es todavía inmaduro. ¿Ok? Bueno, este kilomicrón va a salir a la linfa. ¿Por qué sale a la linfa? Por varias razones. La primera razón es que el kilomicrón es la lipoproteína más grande de todas. Entonces, el hecho de salir a la linfa se explica porque los capilares linfáticos son más grandes y además tienen menor presión hidrostática. Y esto hace que la salida sea más fácil. Quiero mencionarles que en este punto hay hormonas que estimulan ese proceso. La insulina y las hormonas tiroideas favorecen la liberación de kilomicrones a la linfa. En cambio, el glucagón y los glucocorticoides disminuyen esa liberación a linfa. Bueno, una vez que el kilomicrón sale a la linfa, continúa su recorrido por todo el drenaje linfático hasta que desemboca en la sangre arterial en la sangre venosa. Recuerden que la linfa drena en las venas, ¿verdad?
la vena cava superior. Entonces, una vez que la linfa se drena a la sangre venosa, entonces lo que ocurre es la maduración del kilomicrón. Entonces ahora el kilomicrón va a tener la ApoB48 que traía consigo desde el principio. También va a tener ApoC2 que recibe de las lipoproteínas circulantes en sangre, y también va a recibir ApoE. ¿Okay? Voy a hacerle una especie de caminito para que recuerden. ¿Okay? Bien. Ahora ese kilomicrón con ApoC2, recordemos, si ven la tablita que yo les dibujé anteriormente, yo les dije a ustedes que ApoC2 era muy importante porque activa una enzima llamada LPL o lipoproteinitasa. Entonces, cuando el kilomicrón junto con su ApoC2 interactúan con la LPL, entonces la LPL se activa. Entonces voy a hacer aquí una línea punteada en relación de que este kilomicrón pasa por la LPL y la activa. ¿Dónde se encuentra la LPL? La LPL se encuentra en la membrana plasmática de las células endoteliales de los capilares, principalmente en tres tejidos, que son el tejido adiposo, obviamente el capilar del tejido adiposo, en los capilares de las fibras musculares y en los capilares de las células acinares de la glándula mamaria. ¿Okay? Que no he dibujado ahí porque ya les voy a explicar el porqué. Bueno, entonces una vez que el kilomicrón interactúa con la LPL y la LPL se activa, la LPL lo que va a hacer es transformar los triglicéridos del kilomicrón. Recordemos que el kilomicrón tiene un 90% de su estructura de triglicéridos. Entonces los triglicéridos se van a hidrolizar hasta lo que se hidroliza un triglicérido, que son ácidos grasos y glicerol. Repito, por la actividad de la LPL, los triglicéridos de los kilomicrones se hidrolizan hasta ácidos grasos y glicerol. Y los ácidos grasos y el glicerol van a tener dos posibles caminos. Un camino anabólico, estimulado por la insulina, por cierto, en las cuales los ácidos grasos y el glicerol van a entrar al tejido adiposo y van a volver a formar triglicéridos que se almacenan en pequeñas gotitas dentro de los adipocitos. Ese sería el fenómeno anabólico. Es decir, estamos utilizando los productos de degradación de los triglicéridos para volver a formar triglicéridos en el tejido adiposo. Y este tejido adiposo que se llena de más triglicéridos es tejido adiposo que se expande. Y eso, en términos de peso, significa engordar. En cambio, si más bien los ácidos grasos y el glicerol se van por la vía catabólica, entonces en la fibra muscular los ácidos grasos se van a oxidar para obtener ATP y el glicerol se va a utilizar para hacer gluconeogénesis, que si recuerdan era la síntesis de glucosa. Entonces vean ustedes cómo, independientemente de la cantidad de grasa que se consuma, el que determina hacia dónde se redirige esa grasa de los alimentos va a ser el metabolismo, anabólico o catabólico. Una vez que el kilomicrón ha ido perdiendo y ha ido perdiendo y ha ido perdiendo triglicéridos, pues lo que queda es lo que llamamos remanente de kilomicrón, que sería una lipoproteína más pequeña que pierde en ese paso ApoC2 y ApoB48 y únicamente queda con ApoE. Queda con ApoE porque recordemos que ApoE es el ligando para el receptor de ApoE presente en el hígado. Y así el remanente de kilomicrón llega al tejido hepático, donde termina su vida útil. ¿Okay? Ahora, ¿qué hace el hígado con esos remanentes de kilomicrones? Recordemos que el hígado capta todas las lipoproteínas y recicla sus componentes. En el caso del colesterol que llegue al hígado, producto de este reciclado, se va a exportar a la bilis. Entonces, si quedó algo de colesterol,
El colesterol sufre circulación enterohepática, que fue lo que expliqué. El hígado utiliza ese colesterol, lo exporta por la bilis para que la bilis permita la emulsificación de las grasas y el proceso digestivo, que fue lo que vimos de primero. Si lo que queda es un poco de fosfolípidos, pues también se excretan fosfolípidos en la bilis. Entonces, básicamente lo que hace el tejido hepático es reciclar el componente lipídico que sobra y excretarlo por la bilis para que la bilis emulsifique los triglicéridos, la lipasa y la colipasa actúen y ocurra todo una vez más. Doctor, ¿y cuando el hígado se convierte en hígado graso, es porque algo de eso se queda en el hígado o es por otro mecanismo? Bueno, no, en este momento no. El hígado graso todavía no lo podríamos explicar bioquímicamente aún, porque aquí estamos hablando de lípidos que vengan de la dieta. Y el hígado graso se produce más bien por un problema en la síntesis endógena. Entonces, el hígado graso lo podemos relacionar con la vía endógena que veremos después de esto. Pero esa no es la principal causa del hígado graso. La principal causa del hígado graso es que se sintetizan muchos triglicéridos a nivel hepático, no que se capten muchos, ¿entiendes? Más bien es que el hígado produce más. ¿Okay? Pero se podría explicar levemente, pero en la clase que vemos. Entonces, esa es la vía exógena de las lipoproteínas. Como les decía antes, esto explica más o menos el transporte del 20% de lípidos de la dieta. Y bueno, cuando nosotros hacemos un perfil de lípidos, ¿verdad? Cuando ustedes van al médico y el médico les dice, les voy a mandar un perfil de lípidos para ver cómo están los lípidos, les van a pedir que tengan 12 horas de ayuno. ¿Por qué se piden 12 horas de ayuno? Porque el objetivo de las 12 horas de ayuno es que justamente no haya lípidos de la dieta circulantes en sangre. Entonces, para eso es que usted pide 12 horas de ayuno, para quitar de la sangre estos lípidos, llámese kilomicrones o remanentes de kilomicrones, que podrían alterar el resultado. Si yo le mido el perfil de lípidos a un paciente después de comer una pizza, posiblemente el valor de triglicéridos va a estar altísimo, porque la cantidad de kilomicrones y de remanentes de kilomicrones que anden circulantes en ese paciente son muy altas. Entonces vamos a tener un valor inflado. Entonces por eso se pide hacer ayuno, porque cuando nosotros ayunamos 12 horas, los lípidos circulantes en sangre en forma de lipoproteínas son únicamente los lípidos que se producen endógenamente, es decir, el 80% que no hemos visto todavía. Pero entonces uno en un examen normal, digamos, no puede determinar que algo de eso esté elevado si el paciente no ha tenido 12 horas de ayuno. Exacto. Entonces, si usted tiene un perfil de lípidos y no hubo el ayuno necesario, usted no puede crear diagnósticos ni hacer tratamientos con base en ese resultado, porque ese resultado está influenciado por la carga de lípidos de la dieta. Como les dije antes, existe un tercer tejido que expresa grandes cantidades de LPL y es la glándula mamaria. Las células glandulares, las células acinares. Ustedes recordarán que la glándula mamaria tiene una forma muy particular, tiene un montón de células acinares y tiene una región que se llama la región del ducto. Los ductos se unen a un conducto formando el conducto galactóforo. Bueno, entonces también quiero mencionarles que las células de los acinos glandulares mamarios expresan grandes cantidades de LPL. Porque el objetivo básicamente de la LPL en glándula mamaria es que los triglicéridos se hidrolicen y se obtengan también ácidos grasos y glicerol que se puedan excretar a través de la leche materna. Porque los niños recién nacidos dependen del metabolismo energético que transmite la madre a través de la lactancia materna. Entonces tiene también una explicación lógica, ¿verdad? Una explicación lógica de cuál es el objetivo de que también haya, ¿verdad?, expresión de LPL a nivel de glándula mamaria. Bien, entonces este proceso que acabamos de estudiar se puede ver implicado, se puede ver afectado por un montón de fenómenos. Si hay problemas de la secreción biliar, si hay problemas de la absorción, si hay problemas en el drenaje de la linfa, si hay problemas en la actividad de LPL, si más bien tenemos mucho anabolismo o mucho catabolismo, o si por ejemplo no hay reconocimiento de la remanente de kilomicrón.
Entonces esa sería la vía exógena de la lipopróteína. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Queda claro entonces todo el proceso, verdad? ¿Ya todos lo dibujaron? Nos vamos ahora sí. Ya una vez que entendemos la vía exógena, ahora nos toca estudiar la vía endógena, que es la otra parte de la clase. La vía endógena, como les dije, la más importante, representa el 80% del transporte lipídico en los humanos, y esta es una vía donde participan más lipoproteínas y además de todo solamente incluye el hígado y los tejidos periféricos. Inician el hígado más bien y terminan el hígado, era lo que quería decir. Entonces vean ustedes que los lípidos de la dieta van a actuar dependiendo de lo que su metabolismo les haga hacer, ¿verdad? Su metabolismo es nada más anabólico, pues esos lípidos se van a anabolizar. Si su metabolismo es catabólico, si se hace ejercicio, si hace ayuno, pues esos lípidos entran a ser catabólicos. Bien, vamos ahora con la vía endógena. Para la vía endógena tenemos que dibujar al hígado en el centro porque inicia en el hígado y termina en el hígado. Tenemos nuestro hígado que parece no sé qué, una ballenita, pero bueno, ahí está nuestro hígado, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar aquí cómo sale la vía. ¿Eh? Tenemos en nuestro hígado. Por aquí vamos a dibujar nuevamente el tejido adiposo. También vamos a dibujar al tejido muscular, un poquito más pequeño, porque ya me entienden esa idea. Vamos a dibujar nuevamente a las células endoteliales de los capilares que atraviesan esos tejidos. Vamos a dibujar nuevamente a la LPL, eso es igual. Vamos a dibujar por acá los tejidos periféricos, llámese todos los demás órganos que no están representados en el dibujo. Tejido periférico. Ok. Entonces, esto es un adipocito. Es una célula muscular. Bien, entonces la vía endógena de la lipoproteína nace en el hígado con la VLDL. Entonces, vamos a poner aquí una VLDL que nace del hígado, como yo les dije a ustedes en clase. Acaba de decirse. La VLDL, desde su nacimiento, viene con las apolipoproteínas que ya tiene, que son ApoB100, también trae consigo ApoC2, también trae consigo ApoE. ¿Okay? Tenemos la VLDL. Recordemos que la VLDL, su principal componente también es triglicéridos, solo que en una proporción de 60%, ¿verdad? Por ciento. Entonces lo mismo, la VLDL sale a sangre periférica. Aquí no hay salida a linfa, porque recordemos que el hígado pues, no tiene drenaje linfático. Entonces la VLDL sale a sangre, voy a poner aquí sangre para ser consistentes con el resto de la nomenclatura. ¿Ven? ¿Ven? Y bueno, una vez que la VLDL junto con su ApoC2 interactúa con la LPL, como la ApoC2 activa la LPL se activa exactamente igual que antes. Entonces los triglicéridos presentes en VLDL se van a convertir igual que antes en ácidos grasos y glicerol. Y nuevamente, si estamos en el estado anabólico, estos ácidos grasos y glicerol entran al tejido adiposo, forman gotitas de triglicéridos, el tejido adiposo se expande y aumentamos de peso. Si por el contrario, la vía se va más bien hacia el catabolismo,
Entonces nuevamente hay formación de ATP y formación de glucosa en el músculo esquelético. Entonces, ¿no? Esto por la vía del anabolismo y este por la vía del catabolismo. Entonces cuando la VLDL pasa por la LPL y pierde triglicéridos, lo que vamos a obtener como resultado se llama IDL. Entonces ahora tenemos una lipoproteína que se llama IDL, Intermediate Density Lipoprotein, ¿verdad? Es, lipoproteína de densidad intermedia. Esta también tiene ApoE100, también tiene ApoC2, también tiene ApoE. Como posee ApoE, pues una parte de esas IDL van a ir al hígado. Entonces voy a hacer una especie de vía aquí como cortocircuito para recordarles que una porción de estas IDL, al tener ApoE, pueden llegar por el drenaje de la vía porta al hígado. Bien, lo que pasa es que las IDL se van a transformar y van a perder entonces, ¿verdad?, algunos de su principal componente, que es triglicéridos. Entonces la IDL, mediante un mecanismo que ya les voy a explicar, se va a convertir en LDL. La LDL, como yo les mencioné antes, tiene ApoE100 y tiene ApoE. Nada más quiero recordarles que IDL, el principal componente de IDL eran triglicéridos en un 30%, yo se lo dije antes, mientras que el principal componente de LDL son ésteres de colesterol en cerca de un 45%. Y la pregunta es, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo fue que IDL, cuyo principal componente sigue siendo triglicéridos, se convirtió a LDL, cuyo principal componente son ésteres de colesterol? Bueno, esto ocurrió gracias a la actividad de HDL. La HDL nace en los tejidos periféricos y participa en la transferencia de ésteres de colesterol desde su contenido hasta la IDL. Entonces la HDL transfiere colesterol esterificado a la IDL para que la IDL se convierta en LDL. Además, en este proceso no solamente hay cambio de su principal componente, sino que también hay pérdida de ApoC2, porque la LDL no posee ApoC2. Se perdió, por eso yo les dije al principio que las apolipoproteínas eran transferibles. ¿Okay? ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la primera transformación importante. Cómo es que IDL se transforma a LDL. ¿Okay? Y bueno, lo mismo pasa con LDL. Hay una porción de LDL que, como tiene ApoE, se va a ir al hígado, ¿verdad? A través de su reconocimiento del receptor de ApoE. Recordemos que el hígado, voy a hacerlo de nuevo aquí, el hígado posee un receptor para ApoE. Un receptor, ¿verdad? Receptor para ApoE. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo de LDL? El objetivo de LDL es ir a entregar colesterol esterificado, que es su principal componente, a los tejidos periféricos. Entonces el objetivo de LDL es pasar por los tejidos periféricos y entregar colesterol esterificado a los tejidos. Pero entonces vean qué interesante, porque aparece en escena HDL, que lo que hace más bien tomar ese colesterol esterificado y pasarlo a IDL para que se convierta en LDL. En otras palabras, es más o menos como que LDL es la ambulancia que va a dejar al paciente al hospital, y HDL es la ambulancia que lleva al paciente del hospital a su hogar, ¿verdad? Es como una especie de 2 vías. ¿Okay? Bien. Esto es un error conceptual del por qué les decía antes que a la HDL la gente le llama buena y al LDL mala. En realidad ambas cumplen un fenómeno bioquímico fundamental. Una transfiriendo ésteres de colesterol a los tejidos, que sí lo necesitan, y la HDL llevando los ésteres de colesterol no usados, en este caso a IDL. Bien. Ok. Les quiero contar que también existe otro rol de HDL. HDL también se puede encargar de llevar ésteres de colesterol directamente desde el tejido hasta el hígado. Y esta es otra de las funciones por las cuales a la HDL se le llama buenas, porque ella se encarga de transferir ésteres de colesterol directamente desde los tejidos periféricos hasta el tejido hepático. Y eso es lo que nosotros conocemos en bioquímica como transporte reverso del colesterol.
transporte reverso del colesterol. Esa es otra función por la cual a HDL también se le llama lipoproteína buena, porque se encarga de esa especie de transporte, digámosle, esa especie de, ¿cómo se llama?, de atajo para llevar éster de colesterol hacia el tejido hepático. ¿Okay? Bien, esa es la vía endógena de las lipoproteínas. Vean que ahí están las 4 que dijimos que vamos a ver: VLDL, IDL, LDL y HDL. Ahora, si ustedes se están preguntando, profe, ¿cómo es que pasa este mecanismo y cómo es que pasa el mecanismo de HDL? Ya se los voy a explicar. Es decir, este mecanismo mediante el cual LDL entrega colesterol a los tejidos periféricos y el mecanismo mediante el cual HDL lleva colesterol de los tejidos, se los voy a explicar en otros dibujos, ¿okay? Porque todavía no lo podemos ver. Nada más quiero mencionarles que hay momentos o enfermedades o trastornos metabólicos en los cuales los tejidos periféricos no captan el LDL por varias razones, ya les voy a explicar. Pero entonces, cuando ocurre esto, cuando los tejidos periféricos no captan LDL, entonces la concentración de LDL sube en el sangre. Repito, si el reconocimiento del LDL es bajo, pues el LDL aumenta su concentración en sangre. Y resulta ser que el aumento en la concentración de LDL en sangre se ha asociado al fenómeno de aterosclerosis, que lo voy a explicar más adelante. Entonces sí es muy importante en los pacientes valorar la concentración de LDL. Lo normal en una persona como ustedes debería ser 90-95 miligramos por decilitro de LDL. A mayor valor de LDL en sangre, mayor riesgo de aterosclerosis. Y a mayor riesgo de aterosclerosis, mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. ¿Okay? ¿Vale? Por eso es que son factores protectores tener bajo el LDL y alto el HDL. Porque al estar aumentado el LDL, el riesgo aterogénico aumenta, y al tener disminuido el HDL, el riesgo aterogénico aumenta. Por el contrario, si usted desciende el LDL y aumenta el HDL, el riesgo aterogénico disminuye. ¿Estamos? Esa es la primera parte de la vía endógena que necesito que sepan, ¿verdad? Creo que queda bastante claro. Y ya pasamos a puntos específicos. Entonces, el primer punto específico que vamos a estudiar es el asunto con el LDL. ¿Okay? Que es muy importante porque siempre, cuando uno escucha entrevistas o ve anuncios, siempre la gente habla del colesterol malo. Y repito, primero, no son solamente colesterol, ¿verdad? Y segundo, no es ni bueno ni malo, cumple un rol bioquímico. ¿Okay? Cumple un rol bioquímico. Todas las células de nuestro cuerpo requieren colesterol para su funcionamiento normal. Vamos a dibujar entonces aquí a la LDL con sus dos apolipoproteínas que tienen, que son ApoB100 y ApoE. Ese es el LDL. Les recuerdo nuevamente que el principal componente del LDL en un 45% son colesterol esterificado, es decir, colesterol con un ácido graso unido a su estructura. Bien, en condiciones normales, vamos a hacerlo, voy a hacer dos momentos. En condiciones normales, las células de nuestro cuerpo expresan un receptor que se llama el receptor de ApoB100. Receptor de ApoB100. Este, repito, es el escenario bioquímico que ocurre normalmente. Entonces, nosotros, nuestras células del cuerpo, principalmente el tejido adiposo, el tejido muscular y el tejido hepático, expresan receptor para ApoB100. El receptor para ApoB100 se activa por la ApoB100 presente en LDL, y entonces lo que ocurre es una endocitosis mediada por receptor que hace que el LDL entre en las células. Algo como lo que ustedes conocen, ¿verdad? Que han visto siempre, ya se lo voy a mostrar en las diapositivas para que me lo entiendan mejor. ¿Qué es esto? Eso es una endocitosis mediada por receptor. Vean ustedes cómo está el receptor, está la LDL y cómo entra la célula, ¿verdad? Ustedes entienden bien que es una endocitosis mediada por receptor. Entonces, cuando nosotros tenemos LDL,
normal, esa LDL interactúa con el receptor de LDL y ocurre una endocitosis mediada por receptor que permite entonces que las LDL entren a la célula mediante fusión, más o menos algo así. ¿Verdad? Esto avanza hasta que finalmente el LDL se encuentra dentro de la célula y luego se capta el colesterol para ser usado por la célula. Eso es lo que ocurre normalmente. Como repito, todos nuestros tejidos expresan receptor de ApoB100, principalmente los tejidos musculares y tejido adiposo. Sin embargo, existen varias condiciones médicas en las cuales el LDL puede sufrir modificaciones. La modificación no ocurre ni en los fosfolípidos ni en el colesterol esterificado del LDL. La modificación ocurre en la ApoB100. Resulta ser que por cuestiones como por ejemplo el fumado, cuestiones como por ejemplo el uso de drogas, cuestiones como por ejemplo como el estrés oxidativo, por cuestiones como por ejemplo tóxicos, algunas infecciones, la ApoB100 de la LDL sufre modificación. Y esa modificación puede ser desde un proceso oxidativo, desde un proceso de reducción, desde una metilación, desde una glicosilación, desde una alquilación. ¿Ok? Entonces, algún grupo funcional se le pega a la ApoB100. Y entonces ahora ya no tenemos una ApoB100 normal, sino que tenemos una ApoB100 oxidada, una ApoB100 glicosilada, una ApoB100 metilada. Y entonces las células de nuestro cuerpo son incapaces de poder reconocer a esta ApoB100, porque ya no tenemos una ApoB100 normal, sino que tenemos una ApoB100 modificada. Y entonces no hay reconocimiento por parte del receptor porque es una ApoB100 modificada. Y entonces al no haber reconocimiento del receptor de la LDL, los niveles de LDL en sangre suben. Recordemos, si no se capta por las células, suben en sangre, ¿verdad? Entonces el efecto sería un aumento de la concentración de LDL en sangre. Si la LDL está más concentrada en sangre, donde hay más agentes oxidantes, reductores, metilantes, glicosilantes, entonces ¿qué va a ocurrir? Que va a haber un aumento de la modificación del más LDL. Y si todavía se sigue modificando más el LDL, va a haber menor reconocimiento por el receptor. Y por lo tanto va a haber mayor aumento en sangre. Y por lo tanto va a haber mayor modificación, va a haber menor reconocimiento y así sucesivamente. ¿Me explico? Por eso es que cuando uno mide el perfil de lípidos y los valores de LDL están muy altos, significa que posiblemente hubo antes modificaciones de esa estructura de la LDL. Y eso es muy malo porque